Bueno, mi nombre es Emilia Dávila y yo les voy a hablar sobre la percepción del consumidor y algunos conceptos básicos sobre el mismo. La percepción está definida como un proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo que lo rodea. También está la sensación, que es la respuesta directa e inmediata del producto de la recepción de los estímulos a través de los organismos y receptores sensoriales. Los receptores sensoriales se dividen en quimioreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores y fotorreceptores. También tenemos el umbral de recepción. La capacidad de los receptores sensoriales para recibir los estímulos está determinada por un umbral de recepción. Se divide en umbral absoluto y umbral diferencial. El absoluto es el punto límite que separa los estímulos que son detectados de los que no son. Y el diferencial es la diferencia mínima que se puede detectar entre dos estímulos. También está la percepción subliminal. Hay ciertos estímulos por debajo del umbral absoluto que las personas son capaces de percibir sin estar conscientes que lo reciben. Los elementos de la percepción, como ya lo habíamos dicho, el estímulo es una señal externa o interna que provoca una reacción de una célula u organismo. Se dividen en el estímulo externo y el estímulo interno. El externo proviene del medio ambiente o de lo que nos rodea y el interno proviene de nuestro propio organismo. En cuanto a los aspectos de percepción, tenemos tres. La selección es cuando los individuos perciben un pequeño grupo de estímulos por los cuales están expuestos. La organización es un análisis agrupado de características de los diversos estímulos. También está por último la interpretación, que es la última fase del proceso de la percepción, en la que se trata de dar un contenido a los estímulos seleccionados y organizados. Por otra parte, tenemos la diferencia entre lo que es la percepción, la sensación y el estímulo. Un estímulo es una señal, bien sea interna o externa. De la sensación es la respuesta que se genera tras la recepción de dicho estímulo. Y la percepción incluye la interpretación de esa sensación, dándole significado y organización. Las sensaciones es una acción simple que ocurre a nivel de los órganos sensoriales, es decir, un fenómeno físico, mientras que la percepción es un proceso más complejo y cognitivo, es decir, un fenómeno psíquico. Por último, el estímulo siempre se sentirá más en forma de la percepción, de que dicho estímulo variará de acuerdo a las experiencias del individuo y al contexto en el que se produzca. La cultura es un conjunto de conocimientos, valores, creencias y normas morales, de tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época. Los valores son los principios que nos permiten orientar a nuestro comportamiento en función a realizarnos a nosotros como personas. Por otra parte, los ritos se extienden a lo largo de la vida de los seres humanos y este incluye eventos religiosos como confirmaciones, como matrimonio, entre otras cosas. Las creencias es la convicción o la certeza de lo que algo representa para alguien, ya sea que esté comprobado científicamente o no. Nuestras creencias pueden moldear e influir, incluso determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra salud y nuestra creatividad. ¿Cuáles son las clases de creencias? Está primero la creencia sobre la causa. Puedes tener creencias acerca de lo que causa algo, como por ejemplo, ¿cuál es la causa de que yo no consiga pareja? Segundo, está la creencia sobre el significado. Se pueden tener creencias sobre el significado, como por ejemplo, ¿qué significa que una persona esté enferma o tenga SIDA? Por último, están las creencias de identidad u origen. Por otra parte, está lo que es el lenguaje, que es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con los demás mediante signos orales, escritos, gestuales, mímicos, simbólicos, entre otros. Para adquirir una cultura común, los miembros de una sociedad deben ser capaces de comunicarse unos con los otros por medio de un lenguaje compartido. También están los símbolos, los símbolos son pictografías con significado propio. Muchos grupos tienen estos símbolos que representan de alguna manera lo que puede ser artístico, religioso, político, comercial, deportivo, entre otros. La aculturación es lo que se utiliza normalmente para hacer referencia a un proceso social mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una comunidad entera se va transformando su sistema cultural a partir de la adquisición de nuevos elementos y valores culturales provenientes de otra comunidad.
Por otra parte está la subcultura, que es todo lo contrario. Es un grupo de personas que comparten comportamientos y creencias que son diferentes a los de las culturas dominantes en las que ellos están. Puede formarse a partir de la edad, la etnia o el género de sus miembros. Las cualidades se determinan por una subcultura, que puede llegar a ser estética y política, religiosa, por identidad sexual o por una combinación de todas ellas. Y por último, las subculturas se definen a menudo como una oposición de los valores dominantes a los que ellos pertenecen. Los baby boomers son las personas que nacieron entre 1946 y 1964. Fueron clasificados bajo ese nombre debido a la gran cantidad de bebés que nacieron durante el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial en varios países tales como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta generación de la posguerra ha sido considerada hace mucho tiempo como la principal fuerza económica, política y social en todo el mundo. Una de sus características es que son personas comprometidas con su trabajo y motivadas para tener una buena posición económica. Destacan por su seguridad e independencia y también son miembros de familias muy numerosas. Además de esto está la generación X. Se usa normalmente para referirse a las personas nacidas tras la generación de los baby boomers. Suele incluir a las personas nacidas entre 1960 y 1980 y abarca los que son entre las edades de 30 y 40 años. Han vivido desde la televisión en blanco y negro, el Pac-Man, la cuerda, el trompo, el Pong, el Atari, el Nintendo, el Sega y demás cosas recreativas de la época hasta el Xbox Live y el PlayStation 3. Una de sus características son que son individuos muy solitarios y además tuvieron una independencia desde pequeños por falta de padres presentes. Además de esto, cuestionan la autoridad que impone sus propias reglas y están en la búsqueda de constante atención. Y por último, tienen la necesidad de competir y de aprovechar cada oportunidad que se les aparezca. En las últimas de estas generaciones está la generación Y, o los millennials, nacidos entre 1980 y el 2000. Son conocidos también como los nativos digitales. Los jóvenes que pertenecen a esta generación se ubican entre los 18 y 32 años. La convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad. Una de sus características es que son idealistas, son competitivos y tienen la familiarización innata con la comunicación, los medios y el universo digital. Y además de eso tienen el uso masivo de las redes sociales. ¿Cómo se aprende de la cultura? Se han identificado tres maneras de aprendizaje cultural. Está el aprendizaje formal, el informal y el técnico. El formal es aquel inculcado por los adultos y hermanos mayores al nuevo miembro de la familia, de que cómo debe comportarse. El informal es lo que el niño aprende, sobre todo por la imitación del comportamiento de personas elegidas, ya sea familiar, un amigo o algún personaje de televisión. Por último está el aprendizaje técnico, que es mediante el cual los maestros incluyen al niño en un ambiente académico, acerca de lo que tendrá que hacer, cómo deberá hacerlo y por qué es preciso que lo haga. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.